Hola, soy el doctor José Fernando García, presidente de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Desde nuestra asociación trabajamos comprometidamente para fortalecer la medicina integrativa en Colombia. Como asociado, tienes acceso a convenios exclusivos y beneficios en productos y servicios que facilitan y enriquecen tu práctica profesional. Además, en ACOMED creemos en la importancia de la educación continua. Por eso, ofrecemos capacitaciones, talleres y actividades educativas que les permiten estar siempre actualizados en las técnicas y avances de la medicina biológica y de las terapias alternativas. Unirse a ACOMED significa formar parte de una comunidad y compartir una visión integral centrada en el bienestar de los pacientes y en el avance de nuestra profesión. Lo invitamos a continuar creciendo con nosotros y aprovechar todo lo que la asociación tiene para ofrecerte. Bienvenido. Cordial saludo. Los hábitos nutricionales de los seres humanos hacen parte de su estilo de vida. Cada día hay más evidencia que soporta que ciertos alimentos afectan la respuesta de los tejidos al tratamiento de ortodoncia, al tratamiento periodontal, al tratamiento de implantología, a la cirugía en general. El odontólogo debe conocer cuáles son los hábitos alimenticios de sus pacientes. Por ejemplo, la cafeína inhibe la formación y la función de los osteoclastos y en consecuencia conlleva a una disminución de la reabsorción ósea. La cúrcuma disminuye la cantidad de reabsorción inflamatoria inducida por la ortodoncia, suprime la expresión de los mediadores inflamatorios. El consumo de refrescos carbonatados como las gaseosas reduce la tasa de movimiento dental, afecta el metabolismo óseo y la remodelación ósea. Acompáñanos en este curso de odontología ortomolecular. Bienvenidos. Cordial saludo. El aceite de oliva extra virgen es una grasa monoinsaturada, una de las grasas más saludables que existen, y la piedra angular de la dieta mediterránea, de la que la ciencia ha demostrado sus bondades como protector cardiovascular y menor riesgo de padecer cáncer. En un estudio publicado por Plus One sobre la dieta mediterránea, se constató que el PCR y los otros marcadores inflamatorios disminuyen significativamente entre las personas que consumen diariamente aceite de oliva extra virgen. El efecto del oleocantal, un antioxidante muy potente que se encuentra en el aceite de oliva, se ha comparado con otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, con excelentes resultados. Odontología integrativa. En Bien queremos darte más que sonrisas, queremos regalarte salud, confianza y bienestar. Gracias por permitirnos ser parte de tu año. Que la magia de estas fiestas llene tu vida de felicidad, amor y muchas sonrisas. Feliz Navidad y próspero año nuevo para ti y tu familia. Hola, bienvenidos a este nuevo martes de salud. Empezamos con la pandemia, continuamente con ustedes, todos los martes. Y hoy estamos en un tema muy interesante. Hoy estaremos con el doctor Osa Rodríguez Daño y vamos a hablar medicina funcional paso a paso para tratar a cualquier paciente. Medicina funcional paso a paso, obligatorio para tratar a cualquier paciente. Es un concepto de la medicina funcional y un concepto que él viene desarrollando. Nos estará contando durante la charla en qué consiste todo el proceso. Les recuerdo que Martes de Salud es el programa de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Ahí está nuestra página, acomed.com. Médicos, odontólogos, terapeutas que quieran pertenecer a ACOMED, bienvenidos, visiten nuestra página. También hace parte de este equipo odontologianeurofocal.com, que es el portal de la odontología integrativa de Hispanoamérica.
todos los odontólogos y médicos que quieran también estar en odontología neurofocal, bienvenidos. Ahí entran, está nuestro directorio, los que quieran pertenecer al directorio, bienvenidos. Hay unos requisitos ahí, unos documentos básicos para poder pertenecer al directorio, de manera que los esperamos a todos. Y por último, educovirtual.com, nuestra plataforma de educación virtual, donde encontrarás todos estos temas que estamos desarrollando durante los martes de salud, con un énfasis también muy importante, y es que creo que es el único portal en este momento que tiene los conceptos de odontología integrativa, odontología neurovocal, acupuntura, homeopatía, odontopsicología, aplicados a la odontología para el aprendizaje de todos los odontólogos. Y hay unos diplomados y unos cursos especialistas para terapeutas, que los que quieran pertenecer también y hacer parte de Educo Virtual, pues bienvenidos. Ahí está toda la información en educovirtual.com. Les recuerdo el WhatsApp de María Teresa, ahí les está apareciendo. Registra este número de WhatsApp y le escriben a María Teresa. El WhatsApp de María Teresa es el más 57 305 26 17 07, más 57 305 26 17 07. Ahí le pueden pedir toda la información del congreso, de ACOMED, de odontología neurofocal, de Educo Virtual, de los conferencistas, todo lo que ustedes necesiten. La doctora María Teresa los estará apoyando. Ustedes ya muchos tienen una relación con ella porque se escriben constantemente, y ella siempre los va a estar apoyando en todas las necesidades que ustedes tengan con respecto a nuestra labor. Bueno, Elvis, ya el doctor Oscar Rodríguez está con nosotros, ¿cierto? Doctor Oscar, muy buenas, pero muy buenas noches. Hola, Doc, buenas noches, y buenas noches a todos los que están conectados y a los que se conectarán después diferido. Bueno, yo antes de empezar, doctor, ahorita pues el doctor ahorita se presenta, les cuento un poquito de su historia, porque ya hace parte de este equipo hace mucho rato, hasta nos ha acompañado en muchas reuniones, pero precisamente, doctor, ahora para empezar, nos preguntan mucho, bueno, queremos hablar con el doctor Oscar Rodríguez Avendaño, ¿cómo hacemos para comunicarnos con él y todo eso? Entonces, te habíamos pedido que ahora, durante tu charla, nos comparta un poquito de esa información, de tus redes, cómo pueden ubicarse contigo, cómo pueden contactarse contigo, porque no solo desde el punto de vista médico y académico, hay mucho interés de las personas que están con nosotros en estos martes de salud. Tema del día, doctor, vamos a hablar de medicina funcional, paso a paso para tratar a cualquier paciente. ¿Por qué paso a paso para tratar a cualquier paciente? Sí, es que a veces sabemos que tenemos que hacer varias cosas en el paciente, incluso en ocasiones pensamos, uy, tengo que mejorar esto y esto y esto y esto, y tenemos tantas cosas que hacerle al paciente, que en muchas ocasiones hay pacientes que salen medicados con 6, 7, 10 medicamentos o suplementos, que al final terminan haciendo que el paciente no cumpla, y si no tenemos un paso a paso, aunque nos lo han dicho así, 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 vamos a explicarlo de una forma más clara y más efectiva para poder tratar a cada uno de los pacientes. Y hay algo muy importante, doctor, que lo acabas de decir, muchas veces el paciente a veces no cumple o no puede, porque es que los costos de muchos de los productos a veces en la formulación son altos. Y ahí es donde el paciente muchas veces tiene impedimentos. ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, yo hoy voy a presentar, y por iniciativa de Martes de la Salud, vamos a presentar varias fórmulas donde van a variar considerablemente los costos, pero no van a variar, no va a variar la eficacia ni la efectividad del tratamiento. O sea, el paciente va a tener menores costos, con parecidos o iguales resultados. Entonces, eso es importante, porque a la hora de que el paciente cumpla es cuando se nos puede mejorar, y si no se mejora el paciente, pues nos abandona el tratamiento. Bueno, perfecto. No sé si tienes, nos vas a compartir presentación o algo. Yo me retiro. Es tu espacio, doctor. Listo, vamos a compartir pantalla, Elvis. Ok. Perfecto, entonces estamos viendo la imagen. Sí, doctor, está perfecto.
Ok, listo. Entonces, bueno, como me habían solicitado, he puesto las redes sociales en esta primera y en la última diapositiva con el objetivo de que sea fácil conseguirme. En estas tres redes sociales me pueden conseguir como @Dr. Oscar Rodríguez con una sola R, tanto en Instagram como en Face y en YouTube. Ahí pueden encontrar información interesante, algunas estrategias terapéuticas y todo que le pueda sumar un poco a cada una de sus estrategias para tratar a los pacientes o a los mismos pacientes. Muchas de las recomendaciones están dirigidas directo a los pacientes. Entonces dice, medicina funcional, paso obligatorio para tratar un paciente, paso a paso. Pero la imagen que muestro acá es del sistema gastrointestinal. Y resulta que si vamos a seguir el paso a paso, ese es el primer paso que tenemos que hacer para poder llegar a dar una terapéutica acorde al paciente. De nada serviría que yo le dé un suplemento si el paciente no lo asimila, si no lo absorbe, si no lo asimila, pasaría de largo y no serviría de nada. Y lo mismo sucede con un medicamento convencional o con cualquier otra intervención que necesitemos que el paciente lleve a su organismo. Si no hay asimilación, pues no va a tener ningún efecto. Entonces, ese va a ser el primer paso. Ya hemos conocido y conocemos la medicina funcional con 7 etapas o 7 procesos básicos. Los que saben medicina convencional lo han estudiado un poco más, los conocen claramente. Yo los he reunido en movimientos, los movimientos como los que se describieron en la medicina tradicional china, he mostrado o los he organizado en movimientos y más adelante los organicé en una pirámide. Este objetivo de presentar esta diapositiva es porque me voy a referir al término movimientos en adelante. ¿Cómo hago el movimiento funcional? ¿Cómo muevo un paciente de una disfunción gástrica a que funcione bien? ¿Cómo lo muevo de disfunción a funcionamiento fisiológico? ¿Cómo muevo una disfunción hepática de disfunción a funcionamiento fisiológico? Ese es el movimiento que vamos a hacer. Y cada uno de esos movimientos, por ejemplo, los podríamos representar como un sistema planetario o como lo más diminuto o como un átomo. Desde punta a punta, nuestra naturaleza se encarga de relacionar o crear esferas como parte de su idea. Entonces lo hemos representado así. El primer círculo va a ser la asimilación y para que se den o para que algo pueda entrar hacia convertirse en energía, que sería el punto de quiebre, pues tendría que ser asimilado y dependería de otro siguiente círculo que va de la mano de la integridad estructural, la defensa y la reparación para que pueda llegar a energía. Cada uno de estos movimientos pues está afectado por ejercicio, mente y emoción y espiritualidad y para cada uno de ellos las esferas pequeñas o los satélites en cada uno de ellos van a ser de distintos tamaños porque no afecta a la asimilación con la misma intensidad del ejercicio o la mente o la espiritualidad, igual que a la energía, por ejemplo. Entonces, en cada uno de esos puntos, estas relaciones pues van a ir cambiando. Pero faltarían entonces 3 movimientos más y esos 3 movimientos que faltan van a ir en sentido opuesto, comunicando, por ejemplo, la comunicación a estos que están acá, o transportando, o haciendo biotransformación y eliminación. Y desde este punto de vista, aquí tenemos organizados todos los movimientos de medicina funcional, los movimientos funcionales. Sin embargo, explicarlo de esta manera va a ser complejo, tiene que ser para personas que ya hayan tenido conocimiento previo de medicina funcional y para efectos de este entrenamiento, yo voy a referirme a la pirámide funcional. Usé las 2 diapositivas anteriores para decirles que yo voy a referirme a cómo moverlo, pero no a explicarlo de aquel modo, y lo voy a explicar de este modo. La primera base, el primer piso de la pirámide es la asimilación.
De segundo es la integridad estructural, defensa y reparación, que son como dos bloques en el segundo piso. Y el tercer piso sería la energía. Asociado a esto tenemos el transporte, que entraría desde la asimilación hacia la energía, la integridad estructural y defensa y reparación. Pero si yo no asimilo una molécula, no puede ser transportada. Por eso, sin la asimilación, no existe ninguna de las demás. Yo no puedo transportar un ion en mi sangre si yo no lo asimilé. Yo no puedo transportar glucosa si yo no la asimilé. Si no entró a mi organismo, no puedo transportarla, por supuesto. Tampoco puede ejercer un efecto de comunicación ninguna molécula si no se asimila una molécula correspondiente. Y por supuesto que también se requiere ser asimilada para que se pueda biotransformar y eliminar. Y esta se convertiría entonces en este punto en la pirámide funcional. Diciendo esto, no puedo llegar a regular la defensa y reparación si no mejoro la asimilación ni la integridad estructural. Es como si intentáramos construir una casa de 3 pisos y yo digo, bueno, no voy a construir el primer piso, voy a comenzar desde el segundo piso. Va a ser imposible comenzar desde el segundo piso si no he hecho el primer piso. Entonces tengo que construir el primer piso para de esa forma poder construir los pisos siguientes. Si no, no se va a poder. Entonces, en esa asimilación, lo que tenemos que tener en cuenta son varias cosas, son varios factores. El primero de ellos es masticación, la acidez del estómago, la función hepática y pancreática y la función gastrointestinal o el grado de permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal que se presente. Vamos a comenzar por la masticación y ahí yo me detengo un poco a explicarles que tenemos que ver los dientes de nuestro paciente y que estén masticando, porque no podemos hacer eso por ellos, pero sí podemos enseñarlos y verificar si hay patologías dentales. Se nos olvida en muchos momentos eso y muchas veces solo con hacer un cambio en esas estrategias vamos a lograr un impacto en el resto de la anatomía o la fisiología del paciente. Y de eso saben mucho los odontólogos, que son los que se encargan de esta área de manera permanente. Entonces, siguiendo con ese movimiento funcional 1, que es la asimilación, pues vamos a continuar con el pH gástrico. Hablamos de la masticación y vamos a hablar del pH gástrico, donde nuestro pH ideal debe oscilar entre 1 y 3. Todo lo que esté por debajo o por encima no estaría en el pH ideal. Y por supuesto que todas las células gástricas están influenciadas por distintas moléculas y también están bloqueadas por muchas moléculas, y eso es importante porque en la actualidad la mayoría de nuestros pacientes que llegan medicados muchas veces, doctor, es que estoy tomando losartán, atorvastatina y omeprazol. ¿Y por qué tomo omeprazol? No, para proteger. No, estoy tomando metformina y cualquier otro. ¿Y por qué tomo omeprazol o lansoprazol o esomeprazol? Para proteger. Lo que no sabemos es el trastorno fisiológico que estamos causando en ese paciente. Y por otro lado, pues que ese tipo de terapéuticas no solo bloquean la función de las células parietales o de las bombas de protones en el estómago, sino que bloquean las bombas de protones en otros lados del cuerpo, incluido el cerebro, donde por eso se relacionan con Alzheimer y con demencia. Yo no me voy a detener mucho allí, no es un concepto propio. Más adelante estaré mostrándole las referencias de los trabajos que conceptúan esto con evidencia científica. Entonces, en ese pH gástrico, que es el que se encarga de cerrar el cardias es el esfínter esofágico inferior, la parte superior del estómago, y tenemos a veces un paciente con reflujo medicado con antiácidos. Pues, ¿quién cierra el cardias? El ácido. Si yo tengo un paciente medicado con antiácidos, estoy predisponiendo a que haya más reflujo. Va a ser alcalino, pero va a haber más reflujo.
no vamos a encontrar la solución de esa manera. La solución está precisamente hacia el otro lado. Hoy le explicaba a mis estudiantes de 10º de pregrado que les estamos dando medicina alternativa y yo les enseñaba algo. Si usted coge y mide las hormonas o las interleucinas o las citoquinas del cuerpo, estas moléculas están en cantidades muy pequeñas, en microgramos, en picogramos. No existe 10 gramos, 1 gramo de una de esas moléculas. Nuestro cuerpo está acostumbrado, hecho para responder a microdosis o a dosis bajas, y es uno de los mecanismos dentro de los que se mueve la homeopatía y la medicina antiehomotóxica. Por eso, a pesar de usar medicamentos funcionales en los pacientes, yo en todos mis pacientes uso antiehomotóxicos, porque actúan de una manera distinta y que pueden ayudar al paciente. Más adelante voy a mostrar un poco de ello. Ese pH gástrico, cuando está alterado, cuando el paciente, digamos, tiene una hipocloridria, pues lo que va a tener el paciente es eructos, distensión, dificultad en la motilidad gástrica, no va a poder digerir proteínas. Y el paciente dice, cuando como proteínas me siento mal, me caen mal, o voy al baño y los alimentos salen no digeridos en las heces. Eso es una característica de que ese paciente está presentando algo de hipocloridria. La determinación de la hipocloridria es relativamente fácil, eso es una determinación indirecta, no hay trabajos que lo avalen, pero hay algunas indicaciones terapéuticas en las que podremos encontrar cómo esta prueba base podríamos hacerle una pHimetría, que sería un estudio más complejo, pero acá, ¿qué vamos a requerir? Por ejemplo, 1/4 de cuchara de postre de bicarbonato, 8 onzas de agua, 240 cc aproximadamente, y le damos al beber al paciente esa dilución. Cuando se lo tome, ponemos el cronómetro y cuando eructe la primera vez, se detiene. Si pasan 5 minutos y no eructa, se acaba la prueba. Entonces, si ese paciente eructó en menos de 2 minutos, pues lo que tiene ese paciente sugestivamente es hipercloridria. Si está entre 2 y 3 minutos, tendría un pH dentro del rango normal. Y si tiene más de 3 minutos, hipocloridria. Si tiene más de 5, hipocloridria severa. ¿Cuánto demoramos haciendo la prueba? 5 minutos. ¿Cuánto le cuesta al paciente? Muy poco. Entonces hay muchas causas de esa hipocloridria, dentro de las que podemos encontrar la disautonomía, la neurodegeneración, muchos patologías, incluyendo el Helicobacter pylori o los antiácidos. Yo no me voy a detener aquí explicando esta diapositiva del omeprazol, y sí voy a mostrar acá, por ejemplo, este es un trabajo del 2018, una revisión que mostró la relación entre los inhibidores de bomba de protones y la demencia, cuáles eran los mecanismos. También se ha asociado las estatinas y los antibióticos a la demencia, por ejemplo. Entonces, cuando yo me salgo de este rango y este pH gástrico no está en su rango, pues también se va a afectar el factor intrínseco, y teniendo una afectación del factor intrínseco vamos a tener dificultades para absorber vitamina B12, ya que no puede ser transportado y mucho menos o depositado por las proteínas transportadoras de cobalamina o utilizados. Entonces, otro factor. Segunda cosa importante aquí es que tenemos muchos pacientes con cirugías gástricas y con procedimientos gástricos para bajar de peso, y esos pacientes pues ya tienen un impacto ahí en su salud. Entonces, ese pH gástrico alterado lo que va a llevar es a que haya un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO. Ese paciente que usted lo recibió y le dio la terapéutica y le dio probióticos porque tomó esa decisión por primera vez, y ese paciente no mejora, pues usted debe estudiar si ese paciente en realidad tiene un sobrecrecimiento bacteriano y determinar si le da o
un medicamento convencional o aceites esenciales, de acuerdo a cómo sea el caso. Igual con el crecimiento de cándida o con el crecimiento bacteriano, con ambas podríamos dar cualquiera de las dos terapéuticas, aceites esenciales o medicamentos convencionales. Esa hipocloridria nos va a producir un déficit de minerales, sobre todo el zinc, y el zinc nos produce hipocloridria, o sea que se vuelve un círculo vicioso. El siguiente paso, ya hemos visto el primer paso, que es la masticación, el primer paso de la asimilación, masticación. Segundo paso, la acidez gástrica, si hay hipocloridria. Tercer paso, si hay función hepática, y en esta función hepática podríamos preguntarle al paciente, ¿usted cuando defeca la materia fecal se va al fondo o flota? Y eso sería una característica importante porque recordemos que una de las funciones de las sales biliares es metabolizar grasas, ¿verdad? Grasas. Y el trastorno en ese mecanismo podría orientarnos hacia una disfunción hepática, recordando pues que dentro de las funciones de la bilis es emulsificación de la grasa, remoción de colesterol, de xenobióticos y remoción de hormonas. Tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que no tienen la vesícula biliar pierden la capacidad de concentrar la bilis, que es la función de ella, y por lo tanto el paciente podría expresar algún tipo de insuficiencia hepática. Estoy dando conceptos básicos, conceptos grandes, podríamos ir detallando en cada uno de estos aspectos y podríamos incluso determinar la beta-oxidación, la lipogénesis y muchas otras cosas, pero vamos a hacer un enfoque global de este movimiento 1. Ese movimiento 1 está relacionado también con la función, el ritmo circadiano, con el ritmo circadiano, en donde durante la noche, por ejemplo, se están codificando algunas proteínas que durante el día se bloquean. Entonces, esos pacientes que tienen ritmos de trabajo nocturnos y que tienen trastorno en el ritmo circadiano, la función hepática también está de manera irregular, no funciona de la misma manera. Entonces, la efectividad de detoxificación, de la regulación de receptores, de la regulación de glucosa, todo eso se ve afectado por un cambio en el ritmo circadiano del sujeto. Y por supuesto que durante todo el día, y teniendo aquí las 12 horas diarias del día, no 12 horas reloj, podríamos ver cómo en cada uno de esos momentos la función hepática es más efectiva y menos efectiva en una u otra cosa. Uno de los componentes que nos puede ayudar a mejorar la función del hígado es el azufre. El doctor Henry Passos es muy claro cuando lo describe como el neutralizador de desechos, y ya más adelante vamos a ver por qué. Y este elemento o este oligoelemento se consigue sobre todo en alimentos como cebollas y ajos. Puede estar en otros alimentos, pero en general está en esos, y nuestras abuelas nos daban un jarabe que era a base de cebolla y azúcar, si no estoy mal, por lo menos en algunas regiones. Cuando teníamos gripa, ese era el tratamiento o parte del tratamiento. Y el azufre no puedo pasar sin mencionar que el azufre hace parte de los 3 gasotransmisores que tienen los seres humanos. Así como tenemos neurotransmisores, tenemos 3 moléculas denominadas gasotransmisores y que fueron involucradas en el 2002 a nuestra literatura médica. Tienen unas características específicas y solo son 3. El óxido nítrico, el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Esta molécula es indispensable para
realizar algunos pasos en el funcionamiento celular. Pues de la metionina, a base de la metionina, puede dar origen a la molécula tanto en el citosol como en la mitocondria. Y vamos a ver más adelante de qué hace parte. Entonces, ese grupo sulfhidrílico del azufre tiene que hacer parte del glutatión. Recordemos que el glutatión requiere 3 moléculas para formarse: glutamato, cisteína y glicina. Y además de eso requiere un núcleo de azufre para ser parte. Por lo tanto, está ligado y está relacionado a la metionina y a la cisteína. Y además de eso, hace parte importante de la desintoxicación hepática. En la homeopatía nosotros medicamos el azufre como sulfuro en unicismo, o podríamos como multipotencias, por ejemplo, como sulfur del laboratorio homeopático alemán o de otros laboratorios. El síntoma de la deficiencia de sulfuro en general sería trastornos en la piel, en las uñas, en el cabello, donde tienden a ser quebradizos y que lo requerimos para hacer una detoxificación del paciente. Por supuesto que requerimos nutrientes y elementos que más adelante voy a mostrar, funcionales, nutrición para oligoelementos, elementos para poder hacer el proceso. Pero en este punto nosotros requerimos también, entonces, azufre. Por eso es la importancia de que no solo suplementemos medicina funcional, sino que a nuestros pacientes también debemos dar medicina antiemotóxica. Como les digo, la unión de las dos va a potenciar sus resultados terapéuticos. Hay otros fitoterapéuticos relacionados con la función hepática, con alcachofa, como lo es el cardo mariano, donde, por ejemplo, en este trabajo del julio del 2022, se demostró que la alcachofa puede reducir los niveles séricos de AST y de ALT. Y recordemos que la alcachofa tiene un efecto a nivel hepático, que es un bloqueo de la HGM-CoA reductasa, y sería el mismo efecto terapéutico o farmacológico que producen las estatinas. Sin embargo, al parecer, la alcachofa no bloquea la función de la coenzima Q10 ni el metabolismo, por lo tanto no produce los efectos secundarios que producen las estatinas. Pero el cardo mariano, también en este trabajo se ha demostrado cómo el cardo mariano fue importante y se puede usar dentro de la terapéutica para hígado graso no alcohólico. También tiene un efecto sobre la glucosa sanguínea en estos trabajos donde se les administró. Este es el paciente control. Acá tenemos un paciente diabético sin intervención. Tenemos un paciente diabético que recibió cardo mariano y tenemos un paciente diabético que recibió alcachofa, donde hubo un cambio con la administración de cardo mariano en comparación con el paciente diabético, pero que este efecto que están evaluando acá, donde no tuvo la alcachofa ningún cambio, fue sobre la glucosa sérica del sujeto. Han utilizado la berenjena, donde han demostrado cómo modifica o disminuye en estos 4 cuadros, los podemos ver, las intervenciones que se hicieron, pero en los que no se hizo intervención, lo que se presentó fue una dilatación de los conductos hepáticos, un aumento de la vascularidad y una hiperemia en el tejido. Este es un estudio ex vivo. Al parecer, porque reduce la expresión de especies reactivas de oxígeno, reduce las citocinas inflamatorias y la muerte celular, y esa muerte celular por apoptosis es reducida, ya que no hay expresión del P23 ni de las proteínas en la membrana que permitan que salga el citocromo C, en la membrana mitocondrial, que permitan que salga el citocromo C y que active la vía de las caspasas. Otro fitoterapéutico estudiado para la función hepática, y vamos en el tercer paso. Vimos masticación, hipocloridria, y estamos viendo función hepática.
Otro fitoterapéutico estudiado es el taraxasterol. El taraxasterol es un metabolito secundario del Taraxacum officinale, que es el diente de león, y en él pues se cogió un grupo control y se cogió un grupo que le aplicó una noxa con etanol. Se midieron las enzimas, en este caso la ALT. Los grupos que se le aplicó el taraxasterol a dosis más alta tuvo mejor respuesta que los que tenían dosis más bajas y que llegaron muy cerca de la normalidad, igual para la AST, aumentando también la concentración de glutatión y disminuyendo las concentraciones de triglicéridos séricos. Entonces hemos visto 3 disfunciones: la masticación, la afección del ácido clorhídrico y ahora vamos a la afección hepática, y ahora vamos a ver la función exocrina pancreática. Y estamos en el primer movimiento, estamos construyendo el primer piso de la casa. Este primer movimiento es asimilación. Podríamos medir la elastasa pancreática con un coproscópico funcional y allí nos va a determinar unos valores en los que si es superior a 350 está bien, pero si está inferior a 350 debemos suplementarlo. No está en todos los sitios disponibles. Una forma básica de orientarnos hacia una función pancreática es si se distiende después de los alimentos. Eso es muy general, pero hay otra más específica y es de qué color es su materia fecal. El paciente que le diga, no, es que a mí me alterna mucho de acuerdo a lo que coma, ese paciente debe tener algún grado de disfunción pancreática, porque a menos que los alimentos sean muy específicos, como alimentos que contengan hierro o las remolachas en muchos pacientes, que cambia el color de las heces, los otros alimentos no deben variar tanto el color de las heces. Y si ese sujeto tiene mucha variabilidad en el color, muy probablemente tenga algún grado de disfunción a nivel pancreático y usted debe recurrir a suministrar alguna enzima que requiera. Eso lo vamos a ver más adelante. Está indicada esa elastasa pancreática sobre todo en pacientes de difícil manejo, con diarrea sin explicación, con pérdida de peso, con signos de mala absorción, o puedes hacer una intervención terapéutica de prueba. Entonces, en ese movimiento de asimilación, nosotros tenemos que hacer unas preguntas características. La primera, 5 minutos nos vamos a demorar. Señora, ¿cada cuánto va al baño? Con eso vamos a medir tránsito. Señora, ese popó es duro, blando, suave. Más adelante le voy a mostrar la escala de Bristol, o en forma de salchicha. Con eso estamos midiendo tránsito también. ¿De qué color es? Función pancreática. ¿Flota o se hunde? Función hepática. Y cuando acaba de comer tiene muchos eructos, acidez gástrica. Ahí estamos mirando en ese contexto, en 5 preguntas de menos de 1 minuto, evaluando un aspecto general. Pero también es importante que el paciente que usted tiene allí le pregunte si cuando hace deposiciones siente que no queda pleno. Porque hay pacientes que me dicen, doctor, yo voy todos los días, pero yo siento que no hago todo. Ese paciente ya hay que intervenir y no está funcionando bien ese primer movimiento de asimilación. O dice, es que si yo no como papaya todos los días, o como frutas, o como verduras, no voy. O sea, ese paciente está condicionado a un alimento para poder hacer sus deposiciones. Ese paciente tiene un grado de disfunción importante en el que hay que intervenir. Entonces, miren que podemos tener una escala de Bristol en la consulta y de esta forma saber en dónde está nuestro paciente. Lo ideal es que esté aquí en el 4, en unas heces alargadas, lisas y blandas. Le puede decir al paciente si no tiene la escala de Bristol, como salchichas o como serpientes, y pues los colores nos van a determinar también algún tipo de patologías. No es en los colores algo patognomónico, es
una orientación con la que nosotros, con el resto del cuadro clínico, podemos hacer una intervención o una interpretación de qué más necesita el paciente para poderlo diagnosticar y tratar, o para poderlo tratar e ir trabajando en todo lo demás. Ahora viene este actor, el intestino, pero el intestino, vea, tiene que ser amigo, llave del estómago. Si el estómago está triste, el intestino se pone triste. Si el intestino está triste, pues probablemente el estómago también. Pero el estómago tiene que estar feliz para que el intestino esté feliz. Entonces vamos a ver. Esta diapositiva siempre me gusta mostrarla porque existen prebióticos, probióticos y simbióticos. El prebiótico es el alimento de la flora o de la bacteria. El probiótico son bacterias vivas en cantidades adecuadas que cuando se administran a los seres humanos tienen un efecto beneficioso para la salud. Definición de la OMS. Por eso los yogures que dicen que son probióticos no son probióticos, tienen prebióticos, pueden tener algunas cepas y eso no significa que sean malos, solo que no van a servir para repoblar a un sujeto que tengas que repoblar. Y un simbiótico, por supuesto, es la unión de un prebiótico y un probiótico. Entonces, este movimiento, ya vamos a pasar al movimiento funcional 2. Acabamos de hablar de la asimilación, pero la asimilación y la integridad estructural están agarrados de la mano, porque si yo no tengo integridad estructural en el intestino, no puedo hacer una correcta asimilación. Entonces ya eché la parte del primer piso, pero yo tengo que hacer la placa del segundo para poder acabar de construir el primer piso, si no, no lo puedo hacer. Entonces tengo que construir un poco del segundo piso para poder terminar el primer piso de mi casa. Entonces, en esta integridad estructural, y aquí estamos hablando de la permeabilidad intestinal, que es normal, todos los intestinos de todos los seres humanos tienen que ser permeables, si no, no absorbiéramos nutrientes. El problema es cuando hay un aumento de la permeabilidad. Entonces, cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, tenemos autointoxicación, endotoxemia, porque hay un intestino hiperpermeable. Y nos decía Hipócrates, toda enfermedad comienza en el intestino. Yo creo que es cierto, y también le anexaría esa frase, comienza y termina. Porque es que yo, para poder intervenir cualquier paciente con cualquier patología, tengo que intervenir el intestino. No existe una sola enfermedad que yo no tenga que intervenir el intestino. No existe. Entonces, esa barrera intestinal intacta, dice Alessio Fasano, que es uno de los autores que más ha escrito en la modernidad sobre el intestino con aumento de permeabilidad. Entonces dice que una barrera intestinal intacta es crítica para tener una fisiología normal y así prevenir las enfermedades. Yo le anexé dos cosas y son estas que están aquí subrayadas, y es que no solo para prevenir, yo considero que debe tener una barrera intestinal intacta o lo más intacta posible para poder curar a un paciente. Y no solo para prevenir enfermedades, sino también disfunciones que todavía no son consideradas una enfermedad. Entonces, el deterioro de esa capa de moco, el deterioro de las uniones estrechas va a comenzar a permitir el ingreso de moléculas cada vez de mayor tamaño con un mayor efecto inmunológico sobre los sujetos. Entonces, esa disbiosis que aumenta, por supuesto, la permeabilidad intestinal, está influenciada por varios factores que no son solo factores intrínsecos, sino también extrínsecos, pero que modifican de una u otra manera la microbiota. Dentro de esos trastornos por deficiencias nutricionales o por trastornos de digestión y absorción, que lo podemos ir modulando con todos los cambios que ya hemos visto y que mostramos hace un momento. Entonces, esos nutrientes van a alterar el microbioma, y el microbioma pues puede alterar la barrera, o los nutrientes directamente pueden alterar la barrera.
lo que normalmente debería suceder si tenemos unos ácidos grasos adecuados es que la flora o la microbiota intestinal produzca al menos propionato, butirato y acetato, que van a influir sobre el funcionamiento adecuado de las células intestinales y de las células neurológicas y que nos van a ayudar a mantener las uniones estrechas sanas. Sin embargo, cuando ese plan nutricional cambia y hacemos dietas altas en grasas, y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando tratemos pacientes que intentemos llevar a dieta cetogénica, hay que hacerlo con cuidado y no es que sea mala, solo que hay que saberla hacer. Aumentamos la secreción de ácidos biliares que van a hacer dos cosas, o pueden dañarla, hacer un daño epitelial que daña las uniones estrechas, o estimular directamente el receptor de ácidos biliares que está acoplado a proteína G. Y por otro lado, pues la disbiosis que se produce va a aumentar la cantidad de lipopolisacáridos que estimulan un receptor tipo TOL4 y ese receptor tipo TOL4 va a inferir en el daño a las uniones estrechas y es una de las aparentes causas del hígado graso no alcohólico o uno de los aparentes mecanismos por el que se produce el hígado graso no alcohólico. Aquí voy a presentarle las zonulinas, que son parte de las moléculas que actúan o que ayudan a mantener la calidad de las uniones estrechas y que más adelante vamos a ver cómo se impactan con algunos trabajos. Voy a tratar de ir un poquito rápido para que no se nos acabe el tiempo. No me voy a detener en el psyllium. Se ha demostrado que este suplementarlo a un paciente mejora la flora intestinal. Pero miren aquí el aloe vera procesado y este trabajo del 2021, donde se habían dicho, no, es que el aloe vera sí funciona, pero procesado como que no funciona mucho. Y mediante la ERK, el aloe vera, aumenta la transcripción y la mejoría del aumento de la permeabilidad intestinal, aumentando la cantidad de zoonulina 1 y era lo que habíamos visto en algún momento. Incluso dentro de las conclusiones del trabajo es que el consumo de aloe vera podría beneficiar a personas que padecen o que tienen riesgo de un intestino permeable. No me voy a detener aquí, esto ya lo conocemos. Si no tenemos buena función de acá hacia arriba, no podemos absorber los nutrientes de manera adecuada. Y cuando no tenemos nutrientes de manera adecuada, por ejemplo zinc, nosotros podríamos tener glucosa y tener insulina, pero sin la presencia del zinc para que acople esa reacción química, pues no se lleva a cabo. Y estos son los pacientes que reciben insulina y cada vez tienen dosis más altas, pero no les es posible meterlo a la célula y esa puede ser uno de los factores, pues el zinc funciona como un catalizador, es como un túnel. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que si yo voy de una ciudad a otra y me voy por la carretera de la montaña, voy a llegar al final, pero voy a consumir más gasolina, más tiempo para poder llegar. Tal cual sucede con las reacciones químicas, cuando tenemos un catalizador es como si cogiéramos el túnel que nos lleva hacia la otra ciudad y de esa forma llegamos más rápido, con menos consumo de sustancias y de una manera más efectiva. Estas son algunas características de coproscópicos avanzados en los que no me voy a detener para poder cumplir con el tiempo. Lo que sí me voy a detener un poco es en este test que podemos mandarle al paciente, el test de lactulosa manitol, en donde la lactulosa se absorbe a nivel intestinal por vía paracelular. No se absorbe, solo se absorbe si el intestino está roto. Y el manitol por vía transcelular, y podríamos medirlo donde nos vamos a tener unos resultados y de esa forma podríamos determinar el grado de permeabilidad intestinal que tuviese el sujeto. Y bueno, no va a ser así como tan sencillo, no te preocupes, lo que tengo es un intestino permeable y nada más.
Por supuesto que literal, esto es lo que sucede en un sujeto con aumento de la permeabilidad intestinal. Podríamos decir entonces que el intestino sano y el intestino enfermo van a diferir en algunos puntos, sobre todo impactados por el tipo de alimentación y de agua que tomamos y por el tipo de comida, si es rica en fibra o no, y además por el estado que tengamos en nuestro intestino de flora. Podríamos decir entonces, con todo lo que ya hemos mencionado, que este podría corresponder a un intestino permeable, donde esta capa azul sería la capa de moco, que es la primera capa de defensas. Las bacterias serían esta segunda capa de defensas, después sería la tercera capa, o la tercera barrera serían los enterocitos con las uniones estrechas, y la cuarta sería la membrana basal. Tendría entonces un alimento que pasar de acá a acá para poder ser asimilado. Pues si tenemos este pedazo de manzana, que sería en teoría un alimento saludable, no podría pasar directamente acá. Podría haber puesto un brócoli aquí, pero ya muchos dirían, no, yo no como brócoli. Entonces puse una manzana. Entonces, ¿qué hace la microbiota? Se come este pedazo del alimento, lo fragmenta y esos fragmentos son los que nosotros vamos a interiorizar. Sin embargo, en un intestino enfermo, ese mismo pedazo de manzana que no debería causarle a un paciente un síntoma y que no debería pasar, pues aquí puede pasar. Y lógicamente tenemos un sistema inmune que lo reconoce como antígeno porque no debe estar allí y comienza la activación de este sistema. Entonces, ese gluten, mire, es como sierras, ese gluten es el principal agresor del intestino, entonces va cortando las uniones estrechas, va cortando las células y va cortando todo. Tenemos un paciente con poco moco, pocas microbiota, ruptura en algunas células, las uniones estrechas rotas, las microvellosidades disminuidas y un sistema hiperalerta, un sistema inmune hiperalerta. Y pues todo esto lleva a hiperreactividad inmune. Entonces el paciente comió eso y da distensión, dolor, hipersecreción, malnutrición, enfermedades crónicas y todo eso que ya aquí muy bien conocemos. Pero recuerden que dijimos que teníamos que construir el segundo piso y el segundo piso tiene dos partes, dos apartamentos. El plafón del primer apartamento es el aumento de la permeabilidad intestinal o eso es integridad estructural. Y el segundo, la segunda parte del plafón sería la defensa y reparación, o sea, el sistema inmune para poder hacer el primer piso bien. Entonces hay muchos trabajos que incluso en este que se ha publicado en el 2013 se considera que los pacientes que tienen falla renal, la disbiosis intestinal causada por la uremia hace que aumente la permeabilidad intestinal, que los patógenos puedan ingresar y el paciente va aumentando la tolerancia a esas toxinas secretadas por los patógenos. Y al parecer eso es lo que explica la inmunodeficiencia que tienen los pacientes que están en una falla renal severa. No puedo pasar sin mencionar que el 80% de los linfocitos se encuentran en el tejido linfoide asociado a mucosas y que de ese tejido linfoide asociado a mucosas quien va en la primera línea es el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. También esa microbiota es importante para la absorción del triptófano, pero también recordar que la serotonina, aproximadamente el 90% de la serotonina en los humanos se encuentra en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal, por lo que podríamos decir que si tenemos un paciente deprimido, tenemos que mejorar el intestino. Si tenemos un paciente que no duerme, tenemos que mejorar el intestino,
porque el triptófano es el precursor de la melatonina, por ejemplo, y así podríamos mencionar todas las enfermedades. Si tengo un paciente con osteoporosis, tengo que mejorar el intestino porque una flora intestinal adecuada regula los TH1 y los TH17 y evita la activación del RANK, y así me puedo detener en cada uno de ellos. Y no tenemos en este momento el tiempo para hacer toda esa explicación, pero en otros encuentros vamos a poder brindar más información al respecto. Entonces, en esa defensa y reparación yo puedo ayudar a hacer el movimiento con calostro bovino. El calostro bovino lo encontramos ya en muchas presentaciones comerciales, sobre todo por las concentraciones de lactoferrina, de transferrina, y que ese calostro bovino va a tener un efecto sobre citoquinas, sobre inmunoglobulinas y sobre muchas de nuestras moléculas. También tener en cuenta que a medida de que va pasando el tiempo, pues ese calostro bovino va disminuyendo la concentración de las sustancias que serían terapéuticas para nosotros. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo voy a ejecutar el movimiento funcional? Y por eso mostré la primera teoría, o la primera representación, para que entendamos a qué me refiero con movimiento. Entonces dijimos que tenemos que hacer, uno, la asimilación, y que tenemos que hacer una parte de defensa y reparación y de integridad estructural. El piso de estas dos, para poder hacer el primer piso de la casa. No podemos hacer el primer piso de la casa con las bases, las paredes, todo y el techo sin nada. Tenemos que echarle el plafón, que sería la base de estos dos movimientos. Y con eso ya tendríamos casa, y ahí podemos entrar a vivir, y ahí podemos entrar a reparar lo que el sujeto pueda necesitar después que hagamos el primer paso. Entonces, la hipocloridria podríamos impactarla con zumo de limón o con vinagre de manzana, 20 minutos antes de cada una de las comidas. Podríamos suplirla con clorhidrato de betaína. Entonces, hay muchas presentaciones. Esta es una presentación con FDA INVIMA muy buena. También tenemos esta otra presentación que es muy buena. Y tenemos medicamentos antiomotóxicos que no requerirían ir solos. Podríamos usar ahí podríamos poner una lista y de todos, hay muchos. Pero que sí podríamos combinarlos sin necesidad de que o es este o es este o es este. De estos dos sí, elegir uno de los dos, y ahí influyen varios factores como los que comentábamos al principio de la presentación. El movimiento de la función hepática, Epiné es un medicamento que tiene cardo mariano 300 miligramos, y con este es un medicamento ideal para esos pacientes con disfunción, con hígado graso no alcohólico, por la evidencia que hemos mostrado. Podemos usar el Lever, que es un medicamento que nos ayuda directamente con la función hepática. Podríamos usar Nutraclear, podríamos usar Epachel, podríamos usar Epel, como les digo. Hay múltiples terapéuticas con las que podemos combinar un antiemotóxico con un funcional, en caso de que lo requiramos. Para la función enzimática también podríamos reemplazar los nutrientes, podríamos usar digesime, o podríamos usar digret, o podríamos usar begesin, y cualquiera de estas opciones son terapéuticas buenas, seguras, con INVIMA, FDA algunos, aceptables. En este caso Nutrivita tiene FDA, digret y begesin no, pero los tres son muy buenos medicamentos y ustedes pueden elegir por costos, por ejemplo, o por lo que quieran decidir. Lo importante es que siempre que vayan a formular estos o cualquier medicamento, ustedes determinen cuánto es el tamaño por porción que tienen en ese frasco, porque muchas veces vemos números y vemos tamaño por porción, 6, 8, 2, 3 cápsulas. Eso va a ayudar a que usted dé la cantidad que realmente. Si este me dijera 2, ya yo sabría que tendría que dar 2 para alcanzar estas concentraciones, pero como es una cápsula, yo aquí con una sola cápsula voy a requerir estas cantidades, y si dijera 6 cápsulas, pues tendría que dar 6 para tener estas cantidades. Eso es muy importante.
Entonces, ¿cómo reparo el intestino ese permeable? Este es el primer movimiento que tienen que hacer. Reparar el intestino, mejorar la acidez, darle enzimas y reparar el intestino. Entonces, voy a dar un probiótico o un simbiótico, en este caso un simbiótico, Florawell, pueden usar el que quieran, Florawell, Vitabiosa, Simbiolac, Probioessence, el que ustedes quieran. Este es un medicamento bueno que es aceptable para el paciente. Voy a dar Void para reparar las uniones estrechas y pueden dar Enteroplex o el que ustedes quieran. Y puedo dar para regular la inmunidad el Inbox o el Inmunoplex o el que ustedes quieran. O puedo seguir dando Noxvómica. Y puedo dar Digesime para apoyar, que era lo que ya habíamos mencionado. El Inbox tiene una ventaja. La ventaja es que aparte de modular la inmunidad por el calostro bovino, tiene también concentraciones de algunos adaptógenos. Entonces nos va a ayudar a ejercer un efecto adaptógeno y de inmunidad, y pues podríamos estar matando a 2 pájaros de un solo tiro en ese caso, por ejemplo, donde podríamos ir apoyando el eje HPA al mismo tiempo que estamos regulando la inmunidad. Entonces, teniendo eso así, hemos visto que al hacer los movimientos de esa forma en que les enseñé, vamos a tener el primer piso de esta pirámide corregido, y ya después de que tenemos este primer piso, en ocasiones, pues esto debemos hacerlo al menos el primer mes de terapéutica, y cuando usted vuelve a ver al paciente, probablemente ya algunas de las cosas que usted quería corregir acá arriba se han resuelto solo con el hecho de hacer el primer movimiento. No acelerarse a hacerlos todos al mismo tiempo, y pues tiene que darle algunas recomendaciones nutricionales. Esta es una muy buena recomendación nutricional, siempre que puedo la doy. El caldo de hueso, que en general no le debería hacer daño a un paciente, la forma en cómo se prepara, y que eso nos va a aumentar las concentraciones de glutamina. Podríamos usar glutamina o algún suplemento con glutamina, también podría ser, pero no es lo mismo para un paciente decirle cómase o tómese 2, 3 o 4 cápsulas de esto, que decirle cómase un caldo de hueso preparado, por ejemplo, de esta forma. Esta es una de las maneras. Hay muchas maneras de hacerlo. Es distinto si uso res, si uso pescado, si uso pollo, pero es una aproximación bastante cercana. Y tener en cuenta que cuando mandamos ese caldo de hueso, vamos a tener algunas concentraciones altas de glutamina, lo que nos va a ayudar a mantener las uniones estrechas, nos va a ayudar a mejorar las zoomulinas, las claudinas, o sea que nos ayuda en ese paciente que tiene el intestino permeable, y que esa glutamina se absorbe a nivel intestinal y posteriormente se convierte en citrulina, en arginina, y al final esta arginina pues que nos va a ayudar a la antioxidación y se nos puede convertir o como base del óxido nítrico. Aquí dejo de nuevo mis redes, como lo habíamos mencionado al principio, algunos autores que pueden recomendarle a sus pacientes. Son libros que no son con términos netamente para nosotros los médicos, sino que los pacientes los pueden entender con facilidad, y la mayoría de estos tienen la referencia bibliográfica en la mayoría de los conceptos, o sea que no son conceptos propios del autor, sino que son conceptos muchas veces basados en trabajos que tú puedes seguir y ahondar más al respecto. Con esto, pues hemos terminado la presentación de hoy. No sé a qué cabe lugar ahora, si vamos a responder preguntas o si lo dejamos así, doctor. Bueno, doctor, excelente, muy didáctico, muy claro, sobre todo ese concepto del paso a paso. Tengo varias preguntas aquí, pero hay una pregunta que siempre me asalta a mí en el caso de la adaptación nutricional y del medicamento bioregulador, del medicamento funcional. Siempre hemos hablado que
que los problemas intestinales, la inflamación intestinal siempre es una barrera para la absorción de todo este tipo de medicamentos. Ese paso a paso, ¿cómo se inicia con respecto al fenómeno inflamatorio que impide la absorción adecuada de cualquier tratamiento? Bueno, el paso a paso lo vamos a seguir así. El primer paso es la masticación del sujeto, en la que podemos influir poco o un poco. El segundo paso es identificar si el paciente tiene hipocloridria o no. Fácil, con la prueba del bicarbonato que enseñamos. Si el paciente está bien, no hacemos nada. Si está en hipocloridria, le damos, yo comienzo con zumo de limón y vinagre de manzana para no poner más suplementos, o clorhidrato de betaína. Si determinamos que la función pancreática y hepática está alterada, pues adicional al limón o a la betaína, adicionamos una función para esto. Y ya llevamos 2 suplementos, digamos, que pusimos en la hipocloridria un suplemento, en el otro, llevamos 2. Y en la función intestinal, pues tenemos que poner el probiótico y tenemos que poner uno que nos mejore la inflamación intestinal o que nos una las uniones estrechas. Y ahí llevamos 4 intervenciones, y en esas 4 suplementos o 4 medicamentos, y con esos 4 medicamentos vamos a tratar al paciente al menos 30 días. En 30 días lo vamos a volver a reevaluar y vamos a determinar qué más hay que hacer. Lógicamente, en algunos casos, por eso no a todos los pacientes les pongo clorhidrato de betaína de entrada, porque yo le puedo poner limón y le puedo poner vinagre de manzana y me elimina uno, o sea que ya quedaría con 3, y me da la oportunidad de poner uno adicional de acuerdo al síntoma que viene el paciente, porque no todos me dicen, es que yo vengo por el intestino. Hay un paciente que viene porque tiene artrosis en la rodilla, pero cuando vamos a hacer el paso a paso del primer piso de la casa, encontramos que tiene hipocloridria, que tiene disfunción hepática, que tiene un intestino con aumento de la permeabilidad, y que probablemente todos esos factores lo están llevando a tener una artrosis. Entonces, si yo quito el de la hipocloridria y me quedo con otros 3, le mando uno para el dolor. Siempre le tengo que mandar uno para el dolor. Y listo. Siguen llegando preguntas, pero doctor, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que esta conferencia queda ahí en YouTube, en la página que están viendo. Ahí queda esta conferencia para que la vean las veces que sea necesario. Oscar, como siempre, la sacó del estadio. Muy contento de la gente, los comentarios excelentes. Sus colegas médicos los mandan a dicen que se sienten, que el aprendizaje es mucho. Para todos. Siempre disfrutamos mucho este espacio cuando estás con nosotros. Con todo gusto, doctor. Y bueno, aquí estamos. Esperaremos estar en próximas ocasiones para sumar un poquito más en todo esto de conocimiento. Cada día, entre más aprendemos, más vidas salvamos. Yo siempre pongo al final de mis conferencias una frase que no la he visto en ningún otro lado, y dice, cuando se enseña también se salva el mundo, y se salva el mundo porque yo les enseño a ustedes para que salven un paciente, y se salva el mundo de ese paciente, se salva el mundo de su hijo, de su mamá, de su esposa, de todos los que están alrededor de él. Ese es un mundo que ustedes están salvando cada vez que aprenden y curan. Doctor, muchas gracias, lo queremos mucho. Con todo gusto, buenas noches a todos, gracias.